Hola, muy buenos días. Que el Señor los guarde, los bendiga, los cubra, los proteja. Y hoy vamos a compartir esta capsulita de sabiduría llena de agradecimiento, de amor con el Señor por permitirnos seguir disfrutando de tanta libertad, de tantos derechos, de tanta posibilidad que Él nos da. Y lo vamos a poner en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por todo, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado y nos darás. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, que perdones nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, y nos limpies, nos purifiques, Señor, y nos traigas, Señor, la luz de tu revelación, de tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres tú el único bueno, pero nos enseñas a ser como tú, Señor, a ir creciendo, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto. Te entregamos este rato, Señor, esta palabra que vamos a compartir y te pedimos que sea bien edificadora en nuestros corazones. Te entregamos todo, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Mateo 11, del 25 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, dice así. Se llama Venid a mí y descansad. Y dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Bueno, es importante mencionar que hay diferentes tipos de reposo, ¿verdad? Así como nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, hay un reposo que es meramente físico, ¿verdad? Que es el reposo cuando dormimos, cuando descansamos después de una actividad. Es ese tipo de reposo, ¿verdad? Cuando cerramos un rato los ojos para reposar físicamente, ¿verdad? Sin embargo, el reposo, bueno, están de la mano, ¿verdad? Reposo y gozo, pero en este caso el reposo espiritual es muy curioso porque al mismo tiempo se ve ligado a nuestra dependencia del Señor, ¿verdad? A nuestra sumisión, a nuestra obediencia. Es interesante que el Señor en su justicia, el Señor fue tan sabio a la hora de diseñar todas las cosas, que Él se encargó de cerrar todos los portillos por los cuales lo pudiéramos atacar. Obviamente, el ser humano siempre sigue atacando a Dios, ¿verdad? Juzgándolo, cuestionándolo, pero no porque Dios haya hecho las cosas de manera injusta, sino por la misma ignorancia y soberbia del ser humano, no porque Dios haya fallado, se haya equivocado. Sin embargo, cuando logramos entender el amor del Señor, cuando logramos acercarnos más a Él a través de su palabra, ya no queda espacio en nuestro corazón para andar cuestionando el amor de Dios o tener resentimientos o tener nada de eso, sino que más bien empezamos a agradecerle, a adorarlo, a alabarlo, a bendecirlo. Y vemos que en esta palabra que acabamos de leer dice: venid a mí, a partir del 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí hay una aparente contradicción, ¿verdad? Nos está diciendo, bueno, vengan a descansar, yo los hago descansar, pero tomen, lleven mi yugo. Suena como lo contrario, ¿verdad? Ok, me vas a poner a descansar, pero me vas a dar un yugo para cargar. Entonces es interesante ver eso, ¿verdad? Pareciera una contradicción. Sin embargo, cuando entendemos que el yugo del cual el Señor nos quiere hacer partícipes es precisamente compartir sus aflicciones, compartir su lucha contra el mal, contra el pecado, empezamos a entender que eso nos lleva a la libertad. Eso nos lleva, esa lucha contra el pecado, contra la maldad, nos lleva a la libertad espiritual, donde ya no somos esclavos de nuestras malas acciones, de las consecuencias de esas malas acciones, ¿verdad? Sino que somos libres en Él. Ahora,
Es importante recordar que la palabra dice que si padecemos con Él, juntamente con Él seremos glorificados. O sea, el Señor no solamente se despojó de su, de su posición como Dios, ¿verdad? De sus virtudes de Dios para hacerse semejante a nosotros digamos, hacernos a nosotros sentir capaces de que realmente Él se identificó con nosotros, vivió lo que nosotros vivimos. No podemos juzgar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros criticar a Dios diciendo que es un Dios déspota o lo que sea, cuando Él mismo se despojó de su, vamos a ver, de sus virtudes, de sus capacidades, de su posición, ¿verdad? O sea, dice la palabra que no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso para hacerse hombre como nosotros. O sea, ¿cómo podemos juzgar a un Dios así de injusto? Jamás. Sino, no pudo haber sido más justo. Y luego dice que seremos como Él, ¿verdad? Y le veremos tal cual es, una vez glorificados. Entonces, qué honor, qué privilegio que se nos esté invitando a compartir la carga de Él. Porque cuando una persona tiene un negocio y quiere hacer socia a otra persona y deposita su confianza en esa persona que quiere que sea su socia, está poniéndole responsabilidades también en sus manos, está delegando, está compartiendo ese trabajo, ¿verdad? Y es lo que el Señor hizo con nosotros. Él vino a hacer la obra principal, pero confió en nosotros para que se nos delegara también esa responsabilidad de ir compartiendo ese mensaje que Él comenzó. O sea, qué nivel tenemos delante de Dios, ¿verdad? Es algo súper importante, es algo súper digno. Él vino a dignificar todo lo que habíamos perdido, ¿verdad? Toda nuestra dignidad la vino a devolver, vino a devolvernos, nuestra esperanza, nuestras oportunidades, todo, ¿verdad? Entonces, a través de esa obediencia, de esa sumisión, logramos llegar a la paz. Ese yugo ligero es un yugo que, bueno, es opcional, ¿verdad? O sea, el mundo tiene sus yugos también. Nosotros tenemos que decidir cuál carga queremos llevar, porque siempre va a haber carga, ya sea de parte del mundo o de parte de Dios. Nada más que la carga de parte de Dios es una carga ligera, es una carga que se lleva luchando contra el pecado, ejerciendo el dominio propio, manteniéndonos con Él. Pero es una carga que tiene digamos, un fondo bueno, ¿verdad? Buenos propósitos. En cambio, la carga del mundo es una carga que llega a nosotros como consecuencia de nuestros pecados, y luego nos hace esclavos, ¿verdad? Entonces, qué importante entender eso. Primero que todo, que para todo hay un tiempo, según dice la palabra. Muchas veces cuánto no nos afanamos por las cosas del mundo. Entonces, yo los insto a reposar, porque a veces hablamos mucho de ejercer, trabajar, ponernos las pilas, pero a veces es importante también hablar del reposo, ya sea físico o espiritual. Tratemos de buscar ese equilibrio, ¿verdad? Tratemos de no vivir en ansiedad, sino de encontrar un reposo tanto físico como espiritual. Recordemos que el reposo físico es importante, tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que tener nuestros ratos de ocio de vez en cuando si somos muy trabajadores, pero también es muy importante y más importante aún, el reposo espiritual, que dependamos del Señor, que de Él venga nuestro gozo, nuestro reposo, nuestra paz, que de Él, ¿verdad? Que sea Él la fuente de todo eso, y para que Él sea la fuente de todo eso, necesitamos someternos a Él, porque Él diseñó la vida de tal manera que a través de obedecerle a Él seamos plenos. Así de soberano es el Señor. Entonces, bueno, bendigámoslo y pongamos todo en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, bueno, por tanto, Señor, por ese diseño tan lindo con el que tú hiciste la vida, porque no solo nos mandaste a obedecerte, sino que nos diste el ejemplo tú mismo encarnado, Señor, obedeciendo, siendo manso, Señor, obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Gracias, Señor, porque no es casualidad, Señor, nada es casualidad. Y tú has diseñado todo perfecto en los tiempos para que el día de hoy podamos conocer mejor tu reposo, Señor. Danos reposo físico, enséñanos a descansar, a ser buenos administradores de nuestro tiempo y de nuestros recursos, pero sobre todo un reposo espiritual, bueno, y un gozo también espiritual, Señor,
para que podamos ser plenos a través del conocimiento de tu palabra y una relación contigo. Te bendecimos y damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte, familia. Que el Señor los bendiga.